Hola, hola, mis chismosos favoritos, bienvenidos un día más a su canal de confianza para todas las novedades del mundo del espectáculo y las parejas más candentes. Espero que estén listos para sumergirse en un mar de rumores, confirmaciones a medias y mucha especulación, porque hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. La pareja que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, sufriendo y amando a partes iguales. Sé que muchos de ustedes, como yo, siguen obsesionados con esta relación, con la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Y es que, señoras y señores, la química que había entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era innegable. Desde que nos enamoramos de ellos en Senkalkapm, no hemos podido evitar seguir cada uno de sus pasos, cada guiño, cada like sospechoso en redes sociales. Pero, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué ha pasado desde su ruptura? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que sabemos, y también vamos a darle rienda suelta a nuestra imaginación. Para aquellos que no estén tan al tanto, hagamos un breve repaso. Kerem y Hande, dos talentosísimos actores turcos, se conocieron y enamoraron en el set de la exitosísima serie Senkalkapm, o Lofi Sindeer para nosotros los hispanohablantes. La chispa entre ellos fue instantánea, y no tardaron en confirmar su relación fuera de la pantalla. Durante su romance nos regalaron momentos adorables, viajes juntos, demostraciones de cariño públicas y, en general, una imagen de cuento de hadas. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, destinada a estar junta para siempre. Recuerdo perfectamente las entrevistas donde se miraban con esos ojos brillantes, como si fueran los únicos dos seres humanos en el universo. Ah, el amor. Qué bonito es cuando es correspondido y lo vemos florecer ante nuestros ojos. Pero como suele pasar en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular, y poco después se confirmó lo que muchos temíamos: Kerem y Hande habían terminado su relación. El drama. La tragedia. El fin del mundo para algunos de nosotros. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, como suele ser habitual en estos casos, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas y no les permitían pasar tiempo juntos, y otros, los más conspiranoicos, incluso hablaban de terceras personas. La verdad es que hasta el día de hoy, seguimos sin saber a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó. Y es que, mis queridos chismosos, la vida de los famosos está llena de cortinas de humo y estrategias de relaciones públicas. A veces lo que vemos no es la realidad, sino una versión edulcorada y convenientemente empaquetada para el consumo público. Después de la ruptura, ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series y ha colaborado con importantes marcas de moda. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con proyectos actorales y ha incursionado en la producción. Ambos han demostrado ser unos profesionales impecables, capaces de separar su vida personal de la laboral. Y eso, mis amigos, es digno de admiración. No es fácil mantener la compostura y seguir adelante cuando el corazón está roto y los paparazzi te siguen a cada paso. Bravo por ellos. Pero a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma de Kerem y Hande juntos sigue planeando sobre sus vidas. Los fans incansables y optimistas siguen buscando señales, interpretando cada interacción en redes sociales, analizando cada declaración pública. Y es que, seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, los chismosos, somos expertos en aferrarnos a esa esperanza. Después de todo, ¿qué sería de la vida sin un poco de drama, romance y la posibilidad de un final feliz? Ahora bien, ¿qué ha pasado recientemente que ha encendido de nuevo la llama de la esperanza? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido varios rumores que sugieren que Kerem y Hande podrían estar acercándose de nuevo. Agárrense. Primero hablemos de los likes en redes sociales. Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Un like, un comentario o un follow, y la comunidad fan se vuelve loca. Pues bien, se ha detectado que Kerem y Hande han interactuado discretamente con publicaciones del otro en Instagram. Nada escandaloso, nada evidente, pero lo suficiente como para despertar sospechas. ¿Casualidad? ¿Un simple gesto de cortesía entre ex compañeros de trabajo? ¿O algo más? Los fans, por supuesto, se inclinan por la última opción.
Y yo, mis queridos, debo confesar que también me dejo llevar por la emoción. ¿Quién no recuerda ese like de Kerem a una foto de Ande luciendo radiante en una alfombra roja? Las redes sociales explotaron. Fue como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando una señal, una confirmación, algo que nos permitiera volver a soñar con su reconciliación. Luego, tenemos las declaraciones ambiguas. Tanto Kerem como Ande han sido preguntados en alguna ocasión sobre su relación pasada, y sus respuestas han sido, digamos, evasivas. No han negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación, pero tampoco la han confirmado. Han hablado de respeto mutuo, de cariño, de buenos recuerdos. Justo lo que necesitamos para seguir alimentando nuestras ilusiones. Recuerdo una entrevista en particular en la que Kerem, con una sonrisa enigmática, dijo algo así como: Ande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Ay, Kerem, no juegues así con nuestros sentimientos. ¿Qué querías decir con eso? ¿Que la sigues amando en secreto? ¿Que estás dispuesto a darle una segunda oportunidad? Dinos la verdad. Además han aparecido fotos y vídeos de ambos en los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo, claro. Pero ¿creen de verdad que es casualidad que los dos frecuenten los mismos restaurantes, los mismos gimnasios, las mismas fiestas? Yo no lo creo. Parece que aunque no quieran admitirlo públicamente, siguen estando muy presentes en la vida del otro. Y es que, mis chismosos, la vida en Estambul no es tan grande como para que dos personas que se quieren evitar no se crucen de vez en cuando. ¿Será que el destino los está poniendo a prueba? ¿Será que el universo conspira para que vuelvan a encontrarse? Solo el tiempo lo dirá. Y por si fuera poco, algunas fuentes cercanas a los actores han dejado caer pistas sutiles sobre una posible reconciliación. Han hablado de conversaciones, de reencuentros discretos, de la necesidad de darse una segunda oportunidad. Esto ya suena a telenovela turca de alto calibre. Un amigo en común, que prefiere mantenerse en el anonimato, me susurró al oído que entre ellos sigue habiendo mucha química y que las heridas del pasado están sanando. Por favor, que se haga realidad. Necesitamos un final feliz para esta historia. Pero seamos realistas, también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda. Es posible que todos estos rumores sean infundados, que no haya nada de cierto en ellos. Es posible que Kerem y Ande simplemente estén siendo amables el uno con el otro, que hayan aprendido a llevarse bien después de la ruptura. Es posible que estén enfocados en sus carreras y no tengan tiempo ni ganas de volver a enamorarse. Lo sé, es una posibilidad dolorosa, pero tenemos que estar preparados para ella. Además, hay que recordar que ambos actores han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de su ruptura. Ande ha sido relacionada con algunos empresarios y actores, y Kerem también ha tenido sus propios rumores de romance. Esto no significa necesariamente que no haya posibilidad de reconciliación, pero sí que hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Ande, por ejemplo, fue vista hace unos meses cenando con un famoso chef turco, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones. Y Kerem, por su parte, fue fotografiado en actitud cariñosa con una modelo internacional, lo que nos hizo dudar de la posibilidad de un reencuentro con Ande. En definitiva, la situación actual de Kerem y Ande es un misterio. No hay nada confirmado, solo rumores, especulaciones y la esperanza ferviente de sus fans. ¿Volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que su historia de amor ha marcado a toda una generación y que seguiremos siguiendo sus pasos con atención. Y es que, mis queridos chismosos, las historias de amor que nacen en la pantalla, frente a nuestros ojos, tienen un poder especial. Nos hacen creer en la magia, en el destino, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans? Pues bien, podemos seguir apoyando sus carreras profesionales, admirando su talento y respetando sus decisiones. Podemos seguir comentando en sus redes sociales, expresando nuestro cariño y nuestra esperanza de que vuelvan a estar juntos. Pero sobre todo, debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y vidas propias, y que merecen respeto y privacidad. No podemos invadir su intimidad ni presionarlos para que tomen una decisión que no quieren tomar. Nuestro amor por ellos debe ser incondicional y respetuoso. Y ahora, hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Si Kerem y Ande volvieran a estar juntos, ¿cómo sería su relación? ¿Sería más discreta, más pública, más madura?
¿Se casarían y tendrían hijos? ¡Ay, qué emoción! Podemos soñar, ¿verdad? Imagino una boda íntima en la playa, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Imagino a Andy luciendo un vestido blanco espectacular, con una sonrisa radiante en el rostro. Imagino a Kerem esperándola en el altar, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. ¡Ay, qué bonito sería! Pero volviendo a la realidad, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Estar atentos a las señales, interpretar los rumores y cruzar los dedos para que la magia vuelva a surgir entre Kerem y Andy. Porque el amor, al final, siempre encuentra su camino. Y yo, mis queridos, soy una fiel creyente en el poder del amor. Creo que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el universo siempre encontrará la manera de unirlas. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, hemos visto cómo la relación entre Kerem y Andy, desde su explosión en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura, ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo. Hemos analizado los rumores recientes que sugieren una posible reconciliación, desde likes en redes sociales hasta declaraciones ambiguas y encuentros en lugares comunes. Sin embargo, también hemos reconocido la necesidad de ser realistas y considerar la posibilidad de que estos rumores sean infundados y que ambos actores estén simplemente siguiendo adelante con sus vidas. En definitiva, el futuro de Kerem y Andy sigue siendo incierto, pero la esperanza de sus fans persiste. Y yo, como su chismoso favorito, me comprometo a mantenerlos informados de cualquier novedad que surja sobre esta apasionante historia de amor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem y Andy. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Quiero saberlo todo. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fanáticos de Kerem y Andy. Unidos somos más fuertes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es vida.